Este mensaje fue predicado el día 22 de febrero del año 2026 por el hermano Deva Govender y se titula Lo que Dios ha bendecido, ningún hombre puede revertir o cambiar. He's in control, 'cause he's the one who knows. Dear saints, gathered both locally and abroad, Preciosos santos reunidos localmente y alrededor del mundo, I greet you all in the precious name of Jesus Christ. los saludo a todos ustedes en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Let's stand for a word of prayer. Vamos a ponernos de pie para hacer una oración. Heavenly Father, we are so thankful this morning, dear God, that we can gather in your divine presence. Padre Celestial, estamos tan agradecidos en esta mañana de poder reunirnos delante de tu presencia. You are the God that has watched over our lives, Lord. Tú eres ese Dios que siempre está cuidando de nuestras vidas. And Father, we thank you, dear God, that you've held our hands and have taken Y te damos gracias, Señor, porque has sostenido nuestras manos us through many situations of life. y nos has llevado a través de muchas situaciones de la vida. I pray for your people, dear God. Yo oro por tu pueblo, Señor. Many of them on the beds of affliction, dear God. Muchos de ellos se encuentran en camas de aflicción. I pray that you'll minister to each one of them, my God. Yo oro para que tú les ministres a cada uno de ellos. I pray for your word, dear Lord. Take these mortal lips. También oro por tu palabra, Señor. Te pido que tomes estos labios Let mortales. something be said that will glorify thee, my God, Que algo pueda ser dicho que te glorifique a ti, Señor. and bring an understanding to your people. Y que traiga un entendimiento a tu pueblo. We ask this now in the name of Jesus Christ. Te pedimos todas estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo. Amen and amen. Amén y amén. Amen. You can be seated this morning. ¿Se pueden sentar esta mañana? Brothers and sisters, we want to thank the Lord for his grace and mercy. Hermanos, le damos gracias al Señor por su gracia y misericordia. We remember the Biri family and we want to thank each and every one of you Estamos recordando a la familia Biri y le damos gracias a cada uno de ustedes for being there for them por estar ahí presentes para esta familia, and for all the prayers even across the world inclusive por todas esas oraciones alrededor del mundo that has been there for the family. que han sido para esta familia. I pray that God will bless each one of them as well. Y yo le pido a Dios que Dios bendiga a cada una de esas personas también. Now this morning, my brothers and sisters, we realize that many things have happened in the world. Nos damos cuenta, hermanos, que hay muchas cosas ocurriendo alrededor del mundo. Even through this week, and we want to take a few points Inclusive esta semana han ocurrido cosas y queremos hablar de algunas de to ellas try and be able to establish a little picture para poder establecer una pequeña fotografía en sus mentes of how we see things are moving forward. de cómo estamos viendo que las cosas están avanzando. This morning we have a message, we're entitling it, What God has blessed, no man can reverse. Esta mañana tenemos un mensaje el cual hemos titulado Lo que Dios ha bendecido, ningún hombre puede revertir o cambiar. What God has blessed, no man can reverse. Now, my brothers and sisters, we realize that the Black Book has spoken loudly Esta mañana, hermanos, nos damos cuenta que este libro negro ha hablado fuertemente, la Biblia, that the nation of Israel has been a nation that God has seen that He has blessed. y nos dice allí que esta nación de Israel es una nación la cual Dios ha mirado, la cual Él ha bendecido. And no matter how she's gone through so much of turmoil, Y no importa por cuántas cosas ella esté pasando, but we are living now in that period of time ahora estamos viviendo en ese periodo de tiempo where we realize just in front of us, donde nos damos cuenta que ya muy pronto God is going to bless her even more. Dios va a bendecir a esa nación aún más. If you look at your news and you're able to see the different statistics, Si usted ha estado viendo las noticias, ellos hablaron de ciertas estadísticas. they say, my brothers and sisters, that Israel is the second most happiest nation
Ellos dijeron que la nación de Israel es la segunda nación en el mundo más feliz, you can live in. donde usted podría vivir. And when you read that and you hear all that goes on in the world and the wars and that, Cuando usted lee algo así y se da cuenta que hay tantas guerras y conflictos en el mundo ocurriendo en este momento, it's like sometimes unbelievable. a veces pareciera como que eso fuese algo increíble, But I mean, that's the statistics, pero eso es lo que muestra las estadísticas. and we realize they do that because of a definite reason. Y sabemos que esas estadísticas muestran eso por una razón muy definitiva. Now, we know that God has blessed the nation of Israel Ahora sabemos que Dios ha bendecido a la nación de Israel militarily, economically, de una manera militar, económica, politically as well. en el ámbito político también. And we're going to try and look at certain scriptures this morning. There are too many to Vamos a tratar de ver algunas escrituras esta mañana. Hay muchas de ellas. look at, but we'll try and see how far we can go this morning. No sé si las vamos a poder ver todas, pero vamos a ver qué tan lejos podemos llegar esta mañana. My brothers and sisters, out in the world this morning, we know the Ayatollah, Netanyahu, and President Trump Esta mañana, y aquí pongo una fotografía de 3 líderes. Uno de ellos es Ayatollah, el otro es Netanyahu y el otro es el presidente Trump. are 3 names that you are seeing in your news almost daily. Estos son 3 nombres que usted, me imagino, ha visto constantemente en las noticias, casi a diario. And my brothers and sisters, we are watching and we have seen over the past few weeks and months Y hemos estado poniendo atención y en los últimos meses y en las últimas semanas y meses, perdón, that there's been a build-up in the Middle East, ha habido una presión que está creciendo allá en el Medio Oriente. a build-up that is so great that we have not even seen in our times. Una presión que ha estado creciendo tanto, yo creo que no la habíamos visto tanto a este punto en estos días modernos. My brothers and sisters, like it was in World War I or World War II, Pero eso es algo que ocurrió, algo muy similar ocurrió allá en el tiempo de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. but we know that this is a build-up to be able to pressurize one nation Sabemos que esta es una presión necesaria que tenía que venir para preparar a una nación, to be able to stop building up nuclear weaponry. para que pueda parar a ese otro país completamente, para que ellos no puedan construir bombas nucleares. Me imagino que el hermano se refiere a Irán. Now, my brothers and sisters, all that Trump has done, and we know the situation is very fluid. Sabemos todo lo que Trump ha hecho y sabemos que también la situación es muy fluida, cambia constantemente, It changes from moment to moment. cambia de un momento a otro. And we are not saying that this is building up to a war, Ahora, yo no estoy diciendo que esto es la preparación para una guerra, because we don't know in a week's time or 2 weeks' time how situations can change. porque no sabemos si la situación va a cambiar en 1 o 2 semanas. But we are watching the picture very closely. Pero sí estamos poniendo bastante atención a esta fotografía que se está formando. And even Trump and other men have asked the question, Inclusive Trump y otros hombres han hecho la pregunta: what is causing Iran not to be able to bow down to this pressure? ¿qué está causando que Irán no se doblegue ante toda esta presión? How come she's seeing all of these armaments and yet she seemingly is not making any kind of a move? ¿Cómo es posible que ella tenga todo este armamento y aún así no ha hecho no ha dado el primer paso para atacar? Now we've got to understand it is God who is in control of what goes on in that Middle East situation. Ahora hay una cosa que tenemos que entender y eso es que Dios tiene todo el control de cada cosa que pasa allá en el Medio Oriente, Especially if it's connected with Israel. especialmente si eso está conectado con Israel. And my brothers and sisters,
Trump has got his own plan, Ahora sabemos que Trump tiene su propio plan, his own program, his own mind, su propia mente y su propio programa. and God knows the end from the beginning. Y Dios conoce cuál es el final desde el principio. And if his plan is in accordance to God's word, Y si ese plan va de acorde a la palabra de Dios, then we know, brothers and sisters, that God will make sure that Iran doesn't ever have the capacity to produce entonces sabemos que Dios se va a encargar de que Irán nunca tenga la capacidad para construir armamento nuclear o bombas nucleares, a nuclear weaponry to destroy Israel, because Israel la cual ellos podrían usar para destruir a Israel. is not going anywhere. Y sabemos que Israel va a permanecer en esa tierra, ellos no van a ir a ningún lado. And my brothers and sisters, but we know from the scriptures, the word of God tells us Persia or Iran, Ahora, de acuerdo a las escrituras, ahí nos dice que Persia o Irán, whatever fragment as a nation will be left in between what is now and hay un fragmento de personas que va a quedar viva por parte de esa nación. Ellos van a quedar vivos entre este momento y cuando ocurra esa guerra. then, my brothers and sisters, they assemble themselves with Russia, and Russia is the guide. Pero en sí, el ejército y el gobierno de Irán, ellos se van a unir a Rusia y Rusia va a ser su guía. So we know, brothers and sisters, it's not the whole nation coming individually against Israel, Entonces sabemos que no toda la nación se va a parar o va a ir en contra de Israel. but something's going to happen that, my brothers and sisters, is going to leave just a certain amount of that military Pero hay algo que va a ocurrir, que va a dejar cierto número de personas que pertenecen al ejército power to align itself when they come in Ezekiel que van a tener el suficiente poder para unirse a Rusia y ellos son ese grupo que va a venir en contra de Israel, 38 and 39. así como nos dice Ezequiel 38 y 39. So we realize, my brothers and sisters, there's a lot of pressure Entonces nos damos cuenta, hermanos, de que hay mucha presión on these three men. en estos momentos sobre estos tres hombres. But of these three men, I see Netanyahu very composed. Ahora, de estos tres hombres, yo puedo ver a Netanyahu, él es el que está más calmado. And my brothers and sisters, in his mind, he said that whichever way it goes, Y él expresó algo y dijo, no importa de qué manera esto se lleve a cabo, they are ready. nosotros estamos listos, fue lo que él dijo. And I believe God is no doubt guiding this man's mind. Y sin duda alguna, yo creo que es Dios quien está guiando la mente de este hombre. Now we realize, brothers and sisters, Iran is a big nation, Ahora, nos damos cuenta, sabemos que Irán es una nación bastante a grande, very large nation, tiene un territorio bastante grande. and Israel is just a tiny nation. Israel es solamente una pequeña nación. And my brothers and sisters, we realize there is something happening in this world that the world doesn't see. All they see is maybe just Ahora nos damos cuenta que este mundo, ellos no saben realmente qué está ocurriendo. Ellos solamente pueden ver una pequeña fotografía what is happening from a military point, but we're going to de lo que está ocurriendo de un punto de vista militar. talk about that in a moment. Y vamos a hablar un poco más acerca de eso en unos momentos. But we can see the build-up. Pero podemos ver toda esa presión que hay. Brothers, there's a lot. I could have put a lot of military pictures, but Yo pude haber puesto otras fotografías con cosas relacionadas a lo militar aquí. sometimes Google will flag me down, so I just Pero a veces Google me manda ciertas notificaciones diciéndome que lo que estoy subiendo no es algo adecuado. put one picture. Entonces, para no entrar en ese problema, solamente puse este mapa aquí que ustedes pueden ver. But there is a lot of military build-up in the Middle East. Solamente quiero que entiendan que hay muchas cosas más que están ocurriendo en cuanto a lo militar allá en el Medio Oriente.
God in His Word has said in Ezekiel 36 verses 11, Ahora Dios en su palabra ha dicho, y esto se encuentra ahí en Ezequiel capítulo 36, versículo 11. and I will multiply upon you man and beast, Dice, multiplicaré sobre vosotros hombres y ganado, and they shall increase and bring fruit, y serán multiplicados y crecerán, and I will settle you after your old estates, y os haré morar como solíais antiguamente, and will do better unto you than at your beginning. y os haré mayor bien que en vuestros principios, And ye shall know that I am the Lord. My brothers and y sabréis que yo soy Jehová. sisters, we see in the book of Ezekiel, Hermanos, podemos ver aquí en el libro de Ezequiel, right from chapter 35, 36, 37, chapter 38 and 39, chapter 40, desde el capítulo 35 hasta el capítulo 40, is the restoration, and we know is a military confrontation sabemos que eso habla de la restauración, pero antes de que eso venga tiene que haber un conflicto militar. with Russia, and then finally entering the millennium, Ese conflicto es en contra de Rusia, y después de eso es cuando entramos al milenio, where the temple is going to be built. donde va a ser construido el templo. God gave Ezekiel a chronological picture. Dios le dio a Ezequiel una fotografía cronológica. Brothers and sisters, He didn't give it in details, Quizás él no se la dio con muchos detalles, but He gave us a picture that we can follow and pero él sí nos dio a nosotros una fotografía que podemos seguir. know God will restore Sabemos que Dios va a restaurar a esa nación, Israel, a Israel. and He will do better unto them Y than la Biblia dice que Él les hará mayor bien que lo que Él les hizo al principio. at the beginning. We also know, brothers and sisters, there's a scripture in the book of Daniel, chapter 12, También hay otra escritura que se encuentra ya en el libro de Daniel, en el capítulo 12. and at that time shall Michael stand up, Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, the great prince, el gran príncipe, which shall stand for the children of thy people. que está de parte de los hijos de tu pueblo. Now, my brothers and sisters, we're not going to go in depth with that scripture, Ahora no vamos a entrar muy profundamente aquí en esta but escritura, I want you to keep that in the back of your mind, pero quiero que usted piense acerca de esto, simplemente manténgalo ahí en su mente. that no matter what any nation will Y en realidad no importa qué tipo de nación o cualquier nación, ever want to do, lo que ellos quieran hacer, Michael will never allow them to do anything el ángel Miguel nunca les permitirá realizar algo to the nation of Israel. que vaya en contra de la nación de Israel. Michael will allow Israel as a nation to Miguel sí va a permitir que la nación de have Israel its army tenga su ejército and to grow, y que ellos puedan crecer. but when the real chips are down, you can be rest assured Pero cuando la verdadera cosa comience, At usted that- puede estar seguro that time there's a specific time que en ese tiempo, porque la Biblia dice que ese es un tiempo muy específico, that is appointed, my brothers and sisters, that Michael will stand up hay un tiempo pronunciado por Dios donde el arcángel Miguel se va a parar I would say fully for the nation of Israel. y va a defender completamente a esa nación de Israel. I do have Brother Jackson's dream Aquí tengo el sueño que tuvo el hermano Jackson that he had, and maybe later on in the message I'll read it, y quizás un poco más adelante aquí en el mensaje tengamos tiempo de leerlo. where God showed him in that dream Y en este sueño él dice que Dios le mostró how Michael, my brothers and sisters, was dressed cómo el arcángel Miguel estaba vestido. and military uniform. Él tenía un uniforme estilo militar. He didn't see it as an angel with two wings, Él no lo vio a ese ángel como un ángel con dos alas, but it had a military garment, pero él sí tenía unas vestimentas militares brothers and sisters, of brass, which speaks for judgment, but we'll talk de cobre. Y dice, la Biblia dice que eso representa juicio. about that down in the message. Y vamos a hablar un poco más de esto conforme continuemos con el mensaje.
So we realize, my brothers and sisters, since 1948, Ahora nosotros nos damos cuenta, hermanos, que desde el año 1948 the nation of Israel has been moving forward because God la nación de Israel ha estado avanzando, had said, I will restore all the years. porque Dios dijo en su palabra, en esa escritura que dice, y yo restauraré todos los That años the cankerworm had eaten, the caterpillar, and all the rest. que la oruga y todos esos insectos consumieron de ti. And we know He has been moving the nation progressively. Ahora sabemos que Dios ha permitido que la nación de Israel avance progresivamente. In 67, she didn't want to fight this war, En el año 1967, ellas no querían pelear esa guerra, but she was pulled into a war pero ella fue jalada hacia esa guerra. where she extended a boundary lines. Y ahí fue donde ella pudo extender sus fronteras. And we know in front of us there is a miraculous war. Ahora sabemos que ya muy pronto nosotros vamos a ver esa guerra milagrosa. And Ezekiel 38 and 39 is also a miraculous war. Y sabemos que la guerra de Ezequiel 38 y 39 también es un tipo de guerra milagrosa. But it is dealing with Russia. Pero esa guerra ahí va a lidiar con And we Rusia. know Israel does not really fire a bullet in this war. Y sabemos que Israel no va a disparar ni una sola bala cuando esa guerra ocurra. It's God who uses the natural environments to shake Porque ahí Dios va a usar los elementos naturales para and sacudir devastate those nations. y devastar a esas naciones que se levantan en contra de Israel. My brothers and sisters, we realize that God has given us a beautiful picture. Ahora, nos damos cuenta que Dios nos ha dado una fotografía muy hermosa de lo que va a ocurrir. From the valley of dry bones, my brothers, to the time where Israel will come up Lo que ocurre en ese valle de los huesos muertos hasta el momento en que Israel se levanta para pelear. as a powerful nation. Ellos se levantan como una nación poderosa. And we know we are standing, brothers and sisters, just at the doorway of where that miraculous war is in front of us. Y estamos parados ya a las puertas de cuando ocurre esa guerra milagrosa. But we see there's a staging taking place, Y sabemos que hay una escena que tiene que prepararse. and we have to have the patience to see which way this staging is going. Y necesitamos tener la paciencia suficiente para esperar y ver de qué manera esto se va a llevar a cabo. Because I don't believe that Trump just wants to go and fight a war. Ahora, yo no creo que Trump nomás quiere ir a pelear alguna guerra. He's not a man that really wants to do that. Yo no creo que él es un hombre que quiere hacer tal cosa. But there is a lot going on in his mind. Pero sí hay muchas cosas que están pasando por su mente. And we know that he allowed his military general to build up this. Y yo creo que él le permitió a ese general militar que él tiene construir o hacer que esta presión subiera aún más. He's a Christian man as well. Ese hombre también es un hombre cristiano. And my brothers and sisters, but we have seen on Friday how this tariff situation has taken a turn. Y vimos el día viernes lo que pasó con esta situación de las tarifas, cómo la cosa cambió drásticamente. And so we have to realize there are certain conditions that are building up. Y tenemos que darnos cuenta, hay diferentes condiciones que están poniendo bastante presión, That is maneuvering this entire picture. que están manipulando toda esta fotografía. And as children of God, we will be wise to be watching this very carefully. Y como hijos de Dios, sería bastante sabio que pusiéramos atención a toda esta situación. Now we realize that, brothers, God is the one that sets the conditions, Ahora sabemos que es Dios quien permite que estas condiciones vengan, estas situaciones, and we will look at that picture as it moves forward. y vamos a ver un poco más en detalle esta fotografía conforme avancemos. Now we see, brothers and sisters, way before anyone could ever talk about a miraculous war, Ahora sabemos que mucho antes de que cualquier persona hubiera mencionado una guerra milagrosa,
that Israel will be facing at the end time. My brothers and Sabíamos que Israel de alguna manera se iba a tener que enfrentar a cierta situación en el último tiempo, sisters, God typed it in the Old Testament. pero fue Dios quien nos mencionó esto desde el Antiguo Testamento. By relating to Joshua in Joshua chapter 6 Así como nos dice Josué capítulo 6, and verses 1 to 20. ahí en los versículos del 1 al 20, Josué 6 del 1 al 20. My brothers and sisters, Y vamos a ver si está esa escritura por aquí. Josué 6. Así está. God told Joshua as they stood at the walls of Jericho, Y en ese pasaje de la Biblia, Dios le dijo a Josué que cuando ellos estaban ahí parados en a las afueras de esas murallas de Jericó, He didn't tell them, just get ready to fight a war. Él no les dijo, bueno, alístense para pelear una guerra. He gave them a parable demonstration how they should go about this. Él les dio una demostración de esa parábola, de cómo ellos deberían de atacar o de confrontar esa situación. And really, the numericals that are in that statement is not something that Israel, brothers and sisters, takes into account, because the number 7 is not so much to demonstrate something. Ahora, allí hay ciertos símbolos de números que Dios dejó, pero para Israel yo creo que ellos en realidad no saben o reconocen muy bien esa parábola, porque para ellos el número 7, Related to Israel, they always with the number 12. ese es el número en sí relacionado con Israel, pero ellos siempre se enfocan en el número There's 12, the 12 tribes of Israel. porque sabemos que existieron 12 tribus de Israel. We know as Gentiles, we deal with number 7, 7 church ages. Y nosotros como gentiles siempre estamos lidiando con el número 7, porque existen las 7 edades de la iglesia, 7 seals, los 7 sellos and the rest of it. y otras cosas relacionadas al número 7. But we know, brothers and sisters, right from the beginning, Pero sabemos, hermanos, que desde el principio the children of Israel had a menorah. los hijos de Israel, ellos tenían una menora. And my brothers and sisters, that typified the Gentile mystery grace age. Y eso estaba tipificando esa edad gentil de misterio For the Gentiles. Que era para los gentiles. But we also see that God told Joshua that there must be 7 priests Ahora Dios sí le dijo a Josué, le dijo, deben de haber 7 with sacerdotes 7 trumpets, con 7 trompetas, and they must go 6 times around Jericho. y ellos tienen que marchar o ir alrededor de esa muralla de Jericó 6 veces. At the 7th time, Pero en la 7ª vez, and each time for the 6 days, they go 1 time. y él les dijo, cada día por 6 días ellos van a ir alrededor de la ciudad una vez. But the 7th time, they must go 7 times. Pero el 7º día ellos tienen que ir alrededor 7 veces. Now, my brothers and sisters, they didn't understand what all that meant. Y yo creo que ellos ni entendían de qué se trataba todo eso. We know as Gentiles today Nosotros como gentiles el día de hoy that I've sabemos seen, my brothers and sisters, how the Gentile church world had strayed away from the Word of God. porque hemos visto cómo ese mundo gentil se ha separado de Dios. And we are living now in the 7th church age. Y estamos viviendo ya en esa 7ª edad de la iglesia. And God had spoken and said, in this church age, Y Dios ha hablado y Él dijo, en esta 7ª edad de la iglesia, He would send a messenger, a prophet messenger, Él enviaría un mensajero, un profeta a mensajero, 7th church age messenger, un profeta mensajero para esta 7ª edad de la iglesia, who would take all the lost truths el cual tomaría todas esas verdades que se habían perdido
and restore it to us y la restauraría para nosotros in the Laodicean church age. en esa edad de la Odisea. And even at that period of time, E inclusive durante ese periodo de tiempo, Israel will be getting ready to fight a greatest battle, Israel estaría alistándose para pelear una de sus más grandes batallas. and she'll be facing, brothers and sisters, the powerful armies of the world. Y ella tendría que enfrentarse a esos ejércitos poderosos del mundo. So we see that God demonstrated this, and we have this understanding Aquí en Josué 6, 1 al 20 sabemos que Dios nos mostró esto desde aquel tiempo. Sería algo muy similar a lo que ocurriría en nuestro día. that God had put it there, and the Gentile world, they say, well, why are you talking about a miraculous war? Y Dios lo dejó allí por esa razón. Ahora, el mundo secular, gentil, ellos dicen, ¿por qué Dios tendría que pelear una guerra milagrosa? And wars with Israel and this and that. ¿Y por qué Israel tiene que estar metido en tantas guerras y aquí y allá? But it's because truths have been hidden that God wanted to give the children of God. Ahora ellos no saben que estas verdades habían sido ocultas y en este tiempo Dios ha querido mostrárselas a sus hijos. Even in this hour of time, there are very few religious men Inclusive en estos momentos hay muy pocos hombres religiosos that want to turn the pages of the Word que realmente quieren poner atención a las páginas de esta Biblia, que quieren saber qué es lo que va a ocurrir. and say, well, look at Matthew chapter 13. Y muchos de ellos han dicho, hay que poner atención a lo que dice Mateo 13. Why there is 7 parables? ¿Por qué hay 7 parábolas ahí? ¿Y qué significan? They cannot correlate it and see that demonstrates the 7 church ages. Pero algunos hombres ni siquiera se dan cuenta que esas parábolas están relacionadas a las 7 edades de la iglesia. Now God will deal in those 7 church ages. Y de qué manera Dios iba a lidiar con cada una de esas edades de la iglesia. And my brothers and sisters, we know how that 7th parable spoke about a net being thrown Ahora, esa séptima parábola nos habla acerca de una red que fue echada en el mar. into the sea and gathered of all kinds. Y esa red agarró de todo tipo de peces. And we know, brothers and sisters, there was going to be a separation. Ahora, nosotros sabemos que eso significa que iba a venir una separación. And then the word of God said, brothers and sisters, every scribe, Y luego la palabra de Dios dice que todo escriba, that means after, I would say, the 7th church age messenger comes, y eso se estaba refiriendo a el tiempo después de que había venido el séptimo ángel mensajero. God will still have a living ministry. Eso nos dice que Dios aún tendría un ministerio vivo. There would be scribes Ellos serían esos escribas that would bring out of their storehouse their individual office, que ellos sacarían de su conocimiento, de su oficina que a ellos se les asignó, that God's called them for, o el ministerio para el cual Dios los llamó. truths Esos hombres sacarían verdades de ahí, that will still be relevant for this hour traerían verdades que son relevantes para nuestro día and this time. y para este tiempo. So God hid it, even Pero Dios escondió todo eso, though it was a military conquest there, but in that 7 priests, y sí, aunque allá en el tiempo de Jericó ellos tuvieron una victoria, pudieron conquistar esa ciudad militarmente, 7 trumpets, ahí tuvieron que sonar a esas 7 trompetas con esos 7 sacerdotes. and brothers and sisters, in the 7th day, going 7 times round, Y en el séptimo día ellos tuvieron que ir alrededor de la ciudad 7 and veces. then to shout. We know God Y luego tuvieron que gritar. intended in this Laodicean church age Eso es algo similar a lo que Dios preparó para esta séptima edad de la Odisea, that gospel trumpet will sound once again. donde Dios nos estaba diciendo que esa trompeta del Evangelio iba a sonar una vez más. So, brothers and sisters, the reason being, when God did that in Joshua's hour,
thereafter, the 12 tribes Ahora, después de que Dios hizo eso allá con Josué en aquel tiempo, were positioned in their different territorial allí inmediatamente después de eso fue cuando esas 12 tribus fueron asignadas a su territorio boundaries. y donde se les asignaron los límites que ellos iban a tener. But we are standing today where Israel, just as not even half of all the land that God gave or spoke to Abraham and to Joshua. Pero en estos momentos Israel solamente está en posesión de cierta cantidad, cierta tierra. Y ni siquiera es la mitad de lo que Dios le prometió a Abraham y a sus descendientes. And over the years, we've spoken many times, many preachers have preached, and Ahora, a través de los años hemos hablado y yo creo que muchos otros predicadores han predicado cosas similares. Brother Branham, Brother Jackson, and many Inclusive el hermano Branham y el hermano Jackson hablaron de esto. Bible preachers and prophetic preachers, but most of them are not here today. Pero la mayoría de esos predicadores no están aquí el día de hoy. They've gone by the wayside. Ellos se han ido con Dios o han fallecido de alguna manera. Not in the sense that they've gone down, Y yo no estoy diciendo que porque ellos fallecieron, ellos decayeron en su ministerio o algo así. they have been taken away by God's timepiece. Ellos simplemente fueron llevados porque era el tiempo que Dios había decidido. And they're now in the beautiful sphere of heaven, Y ellos se encuentran ahora ya en ese ámbito del cielo, sí, del cielo, rejoicing in all that they've seen for their time. regocijándose por causa de lo que Dios les mostró en su tiempo. And you and I are now left here to Y usted y yo que estamos aquí sobre la tierra el día de see the hoy, finish of this. somos los que vamos a ver el final de todo esto. And my brothers and sisters, it is very astounding to see how it's coming about. Ahora es bastante impresionante el ver cómo todo esto se está cumpliendo. You know, this week, I really didn't intend to go this line. Esta semana yo no pensaba investigar estas cosas o hablar acerca de esto, Because there's so much of talk on what was happening in the build-up. porque hay tantas cosas de las que podemos hablar, de esa presión que está viniendo sobre el Medio Oriente. In the Middle East. But brothers and sisters, every time I went on the news, one picture or a news came. Pero cada vez que yo miraba las noticias, esa misma fotografía me venía a la mente. And then 2 days later, another news. Y 2 días después yo escuchaba otro noticiero. And then 2 days later, another news. Y 2 días después de eso escuchaba que la situación había cambiado, más noticias. Last night, another news. Y inclusive anoche, antes de venir aquí, escuché el noticiero y la cosa había cambiado. In my mind, I realized, Lord, there's a picture building. Y en mi mente yo dije, Señor, aquí hay algo que está creando presión. And the world is gone to sleep. Hay una fotografía que se está empezando a formar. Pero si usted le pregunta al mundo, ellos se han echado a dormir. Ellos no saben nada al respecto. Because remember, God didn't give the nation of Israel a land, brothers and sisters, west of Jordan only. When you see this, Ahora usted tiene que entender que Dios no solamente le dio a Israel un área de territorio al oeste del Jordán. No solamente les dio eso, les dio más. then we know where the river Jordan is. Si usted pone atención, puede ver dónde se encuentra el río Jordán. All of this other land that is in Jordan and in part of Syria and other places, Mucha parte de esta tierra que se encuentra allá en Jordán, inclusive hasta cierta área que llega hasta Siria, haven't been taken as yet. esas áreas no han sido tomadas aún por Israel. And my brothers and sisters, the media, they had a man, I think Carlson is his name, he came to Israel. Y las noticias o los medios de comunicación estaban hablando acerca de un hombre, no recuerdo bien su nombre, pero creo que es Castian o algo así.
And he had a sort of a debate Y este hombre vino y tuvo un debate ahí with Akabi, brothers and con ese hombre Accabi. sisters. And Mike Akabi, and he's an older man. Y usted sabe, Mike Accabi es un hombre ya bastante avanzado de años. And brothers and sisters, and you wanted to question him. Y este otro hombre quería cuestionarlo a él. And my brothers and sisters, as he questioned him, he said, well, you know what? Y cuando él estaba haciendo preguntas, se le dijo, The settlers are talking about greater Israel. él dijo, los ocupantes de la tierra de esta área en Israel están hablando de qué es lo que va a hacer Israel al respecto. What do you think about it? Y él le preguntó a este hombre mayor, le dijo, ¿qué cree usted qué piensa usted acerca de He eso? wanted to create a problem. Él solamente estaba tratando de crear un problema. And Mike Akabi, brothers and sisters, Y este hombre Mike Accabi le respondió. he turned around and said, Él se volteó y le dijo, I don't have a problem with that. él dijo, yo no tengo ningún problema en que eso ocurra. He said, if Israel gets it, all the better. Dijo, si Israel toma posesión de más tierra, pues que mucho mejor. And my brothers and sisters, now, because that statement was a shocking statement, because Ahora esa declaración fue una declaración bastante impactante, nobody want to go in that area. porque en estos momentos nadie quiere hablar acerca de esas cosas. And now the whole Arab world is now aroused. Y eso causó que todo el mundo árabe se pusiera alerta y se preocupara. How could Israel talk about that type of a thing? Ellos empezaron a hablar y a decir cómo Israel puede estar hablando de tales cosas. But brothers, I have to say, God is putting pressure because Lo único que yo le puedo decir, hermano, es que Dios les está poniendo presión, we are moving into a time slot porque ya estamos avanzando hacia el tiempo de cumplimiento. that brothers and sisters, when that time is going to be the right time, Y cuando llegue el tiempo correcto, Israel is not going to ask anyone, where is our boundary lines? Israel no le va a pedir permiso a nadie ni les va a preguntar, bueno, ¿cuáles creen ustedes que debería de ser nuestra frontera? O nuestras líneas de la frontera. They're going to know it. Ellos simplemente van a tomar la tierra que Dios les diga y ellos van a saber que eso es de ellos. So, brothers and sisters, we see this West Bank. This West Bank prior to 1967 Ahora, esta área occidental de Israel, antes del año 1966, belonged or was in the hands of Jordan. se encontraba en las manos de los jordanos. And Israel in 1967 told Jordan, Israel en el año 1967 le dijo a Jordán, please, don't come into this war. por favor, no te metas en esta guerra. We don't want to fight with you. No queremos pelear con ustedes. El hermano se está refiriendo al área de Cisjordania. Brothers and sisters, the telegram didn't go. And when Israel fought that war, Y parece que el telegrama no les llegó a tiempo porque cuando Israel entró a pelear en esa guerra, she took over the West Bank ella tomó toda esa área de Cisjordania and she took over Jerusalem. y también se logró apoderar de Jerusalén. Brothers and sisters, we see now that there is now, brothers and sisters, many laws being written, and we'll read about that in a moment. Ahora sabemos que hay muchas leyes que están siendo escritas allá en estos momentos, But the West Bank is now in question. pero ahora ellos están cuestionando esa área de Cisjordania. And we realize, brothers and sisters, all of this area, brothers and sisters, is now being looked upon by the nation of Israel. Y toda esta área que usted ve aquí en el mapa está siendo revisada por Israel. That we need to build in those areas. Ellos están empezando a decir, necesitamos construir cosas en estas áreas. Now we're going to go momentarily to an Old Testament story.
Ahora vamos a ir de regreso al Antiguo Testamento para leer una historia antigua que ya habíamos escuchado antes. that we have read. And my brothers and sisters, I'm not going to go into details, Ya la hemos leído en otras ocasiones y yo no voy a entrar en muchos but detalles. you know the story is quite familiar to most of us. Y yo creo que esta historia es muy familiar para la mayoría de nosotros. But the world, brothers and sisters, is once again in a similar situation. Ahora, esas personas en el mundo se encuentran una vez más en una situación bastante similar a lo que vamos a leer. Brothers and sisters, the children of Israel, they had come out of Egypt, and my brothers and En aquel tiempo los hijos de Israel acababan de salir de Egipto sisters, they were now almost going to be able to enter into Canaan's land. y estaban ya tan cercas, casi a punto de entrar a la tierra de Canaán. And God spoke to the nation of Israel and told them, Y Dios le habló a la nación de Israel y le dijo, don't go through Moab no pases por Moab, and just walk along them sides solamente rodea esa área. and just talk to them. And my brothers and sisters, Y si encuentras a alguien de ahí, habla con ellos. as I would say Moses was going through, he tried to be friendly with them. Y cuando Moisés se encontró en esa situación, él trató de ser muy amigable con ellos, But you con los moabitas. know, the Moabites and the other nations, they said, you can't drink our water. Pero usted sabe, los moabitas y también otras naciones de esa tierra, ellos le dijeron a Israel, ¿sabes qué? Tú no puedes tomar de nuestra agua. You won't get food from us. Tú no vas a recibir comida por parte nuestra. And my brothers and sisters, Israel was forced to fight with some of the nations. Y eso fue lo que causó que Israel tuviera que pelear con algunas de esas naciones de esa área. And as they were fighting with those nations, Y cuando ellos pelearon con esas naciones, the Moabite king, Balak, was el rey moabita, creo que su nombre era Balek, his name. Brothers and sisters, when he saw what Israel did to the Amorites, cuando él vio lo que Israel le hizo a los amorritas, he got so scared. él se asustó mucho. And he said, let's call a so-called prophet, Y él dijo, manden llamar a ese profeta, bueno, el que se hacía llamar profeta. because we can't fight this war. Él dijo, porque nosotros no podemos pelear o ganar esta guerra. Maybe we've heard that when he curses somebody, they're cursed. Y quizás él había escuchado que cuando el profeta maldecía a alguien, ellos eran pues maldecidos. So let him come. Y él dijo, tráiganlo acá, And so que they venga acá conmigo. sent for Balaam. Y él mandó llamar a Balaam. And my brothers and sisters, you know what? God has got the back of the nation of Israel a long time ago and even now. It wasn't Balaam Y usted sabe, Dios está a cargo de esa nación de Israel. Lo ha estado desde tiempo atrás y lo está el día de hoy. If you read the scripture, going to God and saying, should I go? Pero si usted lee las escrituras, usted puede darse cuenta que Balaam fue delante de Dios y le preguntó y le dijo, ¿debo de ir a donde está este rey? It says the Lord came to Balaam and said, Y la Biblia dice que Dios vino a Balaam y le respondió y le dijo, some men have come. What did they come for? algunos hombres han venido, ¿para qué han venido? And my brothers and sisters, he said, well, you know, he gave the story of what the king of Moab said. Y él dijo, oh, bueno, él entonces le contó la historia de lo que le dijo el rey de Moab. And then the Lord told him, don't go, Y allí el Señor le respondió al profeta y le dijo, no vayas. for they are a blessed people. Dijo, no vayas allá a maldecirlos porque son un pueblo bendecido. That was the first time God, in a certain sense, spoke to Balaam and told Ese fue la primera vez que Dios en una sentencia completa le respondió a Balaam. him that Y le dijo eso, no vayas para allá porque son pueblo bendecido. they are a blessed people. He never give them reasons. So Balaam told the people that came, he said, you know what? He said, I cannot come. Y Balaam
le mandó responder al rey a través de esos siervos que habían sido enviados a él. Y le dijo, ¿sabes qué? Dios me respondió y no puedo ir yo para allá. No puedo ir a maldecir. I don't have a green light to come. No tengo el permiso por parte de Dios para ir hacia allá. So they went back, and the king sent for the second time. Y esos siervos regresaron al rey y le dieron el mensaje. Y el rey volvió a enviar a esos siervos una segunda vez. More honorable men. And he said, we will promote you, Balaam. Y ellos fueron y le dieron el mensaje y le dijeron, te vamos a promover, te vamos a dar un rango mayor a ti, Balaam. And my brothers and sisters, Balaam, he said, well, I need to talk to the Lord. Y Balaam dijo, bueno, esperen un momento, dejen hablo con Dios. And this time the Lord spoke to Balaam and said, Y esta segunda vez, cuando Dios le respondió a Balaam, le dijo, ve. But what I put in your mouth, that is what you must say. Él le dijo, pero lo que yo ponga en tus labios, en tu boca, eso es lo que tienes que hablar. And my brothers and sisters saw, as he was going, y cuando él fue para allá, brothers and sisters, the donkey that he was riding on, the donkey that we see in this picture, ese burro sobre el cual él estaba cabalgando, como el que podemos ver aquí en esta imagen, brothers and sisters, as it was moving, cuando ese burro estaba caminando, its eyes were open la Biblia dice que sus ojos fueron to the abiertos supernatural realm. al mundo natural, espiritual, And Balaam perdón. couldn't see because he saw the open road. Ahora, Balaam no podía ver qué había enfrente, él solamente miraba el camino que estaba delante de él. And the donkey refused to move on. Pero el burro rehusaba avanzar más allá. And Balaam hit it. Y luego Balaam lo empezó a golpear. And hit it again 3 times. La Biblia dice que lo golpeó 3 veces. And my brothers and sisters, the donkey, brothers and sisters, fell down. Y lo vemos ahí, la historia nos cuenta que el burro cayó sobre sus pies o en el camino. And Balaam began to really say bad words to the donkey. Y ahí fue cuando Balaam comenzó a molestarse y le estaba diciendo malas palabras al burro. And brothers and sisters, God opened the mouth of the donkey Pero ahí Dios abrió los labios de ese burro and said, Balaam, he said, what, haven't I carried you all these years? y el burro le respondió a Balaam y le dijo, Balaam, ¿qué acaso no te he cargado todos estos años? What wrong have I done to you? ¿Qué mal te he hecho yo? And at that moment, God opened Balaam's eyes. Y en ese momento fue cuando Dios abrió los ojos de Balaam. And my brothers, Balaam, when he saw the angel, Y Balaam, cuando él vio ese ángel allí parado en el camino, got afraid and fell down. la Biblia dice que él se asustó y él cayó sobre su rostro. And he said, I didn't know this was the situation. Y él dijo, yo no sabía que esto era lo que estaba pasando. And my brothers and sisters saw Balaam, brothers and sisters, was spoken by the angel and said, Entonces ahí fue cuando ese ángel le habló a Balaam y le dijo, go, but what I put in your mouth, that you shall speak. le dijo, ve, pero lo que yo ponga en tus labios para que hables, eso vas a decir. My brothers and sisters, in the world today, Hermanos y hermanas, en el mundo el día de hoy, the world has refused to listen. el mundo ha rehusado escuchar. You don't need an angel to talk. You don't even need an animal to talk. Usted no necesita que un ángel venga y le hable, ni siquiera necesita que un animal le hable. The word of God has spoken loud and clear. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios ha hablado fuerte y claramente. Touch not mine anointed. Y ahí dice en su palabra, no toquéis a mis ungidos. Do my prophets no harm. Touch not the apple of mine eye. Esos profetas no toquen la niña de mis ojos. Brothers and sisters, but we see the world contemplating to do harm to the nation of Israel. And we Pero aquí estamos el día de hoy. El mundo está contemplando, tratando de hacerle daño a esa nación de Israel. see, brothers and sisters, that Trump is doing his best
And I pray that he can see through. Y usted puede ver que Trump está tratando de hacer su mejor esfuerzo y yo le oro a Dios That the mindset of the Ayatollahs, para que esa mentalidad que tiene Ayatollah they've got a different spirit. Pues, se cambie, y si no, pues sabemos que ellos tienen un espíritu diferente. He's asked a question last night. He cannot understand, after so much of firepower that's there, why they Y Ayatollah hizo un comentario. Él dijo, yo no entiendo cómo teniendo nosotros todo este armamento militar, have not given in. ellos no, pues no se han dado por vencidos. Brothers, a devil or a spirit does not fear a bullet. Hermanos, sabemos que un demonio, un espíritu, ellos no le tienen miedo a las balas físicas. It doesn't fear warships or gunfire. Ellos no son alguien que pueda sentir el calor de la pólvora o de una herida de bala. Therefore, we have to realize that nation, not the good people of Iran, but that regime, Ahora, por eso nos damos cuenta que esa nación de Irán, y no me estoy refiriendo a las personas de buen corazón que viven ahí, me estoy refiriendo al régimen que gobierna sobre ellos. has got a spirit over it. Ellos, hay un espíritu sobre And ellos. that's why it doesn't end even after they are hit to a certain extent. Y ese es el motivo por el cual ese odio nunca termina, inclusive después de que ellos han sido atacados a tal punto. They still want to join up with Russia in Ezekiel 38 and 39. Sabemos que ellos aún así van a querer unirse a Rusia, como nos dice Ezequiel 38 y 39. We'll just watch how that picture goes, but here we see Y solamente vamos a mantener observándonos a ver de qué manera se desarrolla esa fotografía. Balaam, my brothers and sisters, being spoken by the angel. Pero regresando a esta historia, ahí fue donde ese ángel le habló a Balaam. So, here's the second time we see that Balaam says, Behold, I've received commandment to bless. El hermano está leyendo de Números 23, versículo 20, y dice así la palabra de Dios. Dice, cuando llegaron las naciones... Oh, no, este es otro. Ok. Dice, he aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. And he had blessed, and I cannot reverse it. Brothers, we see that the king of Moab wanted Balaam to curse Israel. Sabemos que el rey de Moab quería que Balaam maldiciera al pueblo de Israel, maldijera. Balaam says, I've received word to bless. I Pero Balaam le dijo, he recibido palabra para bendecir cannot curse it. y no puedo maldecir al pueblo de Israel. Brothers and sisters, the world should take knowledge even of what has been written and said in the Word of God. Hermanos, el mundo debería de tomar notas, de darse cuenta de lo que está escrito en la palabra de Dios. So, brothers and sisters, Balaam, he stands there and he's seeing, brothers and sisters, in the heavenlies what God is speaking to him. Y aquí estaba Balaam, él estaba parado ahí, él había visto las cosas que Dios le había mostrado del reino celestial. And he's speaking to the king. Pero ahí estaba él parado hablando con el rey de Moab. And my brothers and sisters, what does the Lord say? Y hermanos, ¿qué es lo que nos dice el Señor? He said, He had not beheld iniquity in Jacob, neither hath he seen perverseness in Israel. Dice, no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. The Lord, his God, is with him, and the shout of a king is amongst them. Brothers and sisters, you know what Balak did? He knew, brothers, and he copycatted what Israel was doing.
Podemos leer más adelante qué fue lo que tuvo que hacer Balaam para que el pueblo de Israel cayera. Y en realidad eso fue solamente una copia de algo que ya había ocurrido. They had the burnt offering. They had a burnt a Passover lamb. Brothers and sisters, El pueblo de Israel tenía esa ofrenda de ofrecer ese cordero a Dios. they had a pillar of fire. Ellos habían visto ese pilar de fuego, lo tenían con ellos. And he tried the best to copy it. ¿Y qué fue lo que pasó? Ellos trataron de copiar And eso. so he said, Balaam, you know what? I got the 7 rams, the 7 altars. Ese rey de Moab le dijo a Balaam, ¿sabes qué? Si el pueblo de Israel está siendo bendecido por hacer esas cosas, pues mira, yo aquí tengo 7 cabras, tengo 7 corderos And all of these things that you think you need y todas estas cosas que yo creo que tú to necesitas see that, your prayer will be answered. para ver si ofreciendo esto y tú haciendo tu oración, eso es aceptado. But there's one thing that Balaam, neither Balak could duplicate. Pero hubo una cosa que ni siquiera Balaam pudo duplicar o copiar. The nation of Israel, brothers and sisters, was being led by the pillar of fire. Esa nación de Israel estaba siendo guiada por ese pilar de fuego. That pillar of fire was moving it forward. Ese pilar de fuego era el que hacía que ellos avanzaran hacia adelante. And how was God looking through all the perverseness or problems of Israel? There was a Passover lamb. ¿Y de qué manera Dios perdonaba todos esos pecados del pueblo de Israel? Bueno, allí existía lo que ellos le llamaban el Cordero de la Pascua. The lamb was slain, Ese cordero era matado, and through that the era degollado. typifying of it, God could see that this nation has got in it, I would have to say, the scriptural right to. Y en otras maneras podemos decir que Israel, la nación de Israel, había recibido el permiso escritural o el derecho escritural Bring forth a Messiah. para traer más adelante a un That's Mesías. why it could say, there's the shout of a king. There was no king there. Por eso es que él podía decir, hay un clamor de un rey, aunque ellos en ese momento no tenían un rey. But, brothers, in the nation of Israel, it was being foreshadowed. Pero en otras palabras, estaba siendo como adelantado, les había sido dado un adelanto de lo que habría de venir, que vendría un rey para ellos. They will come, that the Lord Jesus Christ will be born. Se les estaba anticipando que el Señor Jesucristo iba a venir. So, brothers and sisters, we see that it says, God brought them out of Egypt. He had, as it were, the strength of a unicorn. Versículo 23 dice... 22. Dice, Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo. Brothers and sisters, a unicorn is somewhat like a mountain goat. It can, brothers and sisters, have a terrain that is so difficult to move. El hermano dice, un unicornio es como un tipo de animal, porque esa es la palabra que usa en inglés, dice, tendrá fuerzas como las del unicornio. Dice, ese tipo de animal es como un tipo de cabra montés. Dice, para esos animales el terreno donde ellas pisan, donde andan, en realidad no les presenta una gran dificultad. Pueden ir por cualquier lado. It can jump and it can move. Even in the mountain is almost all straight, brothers and sisters. Esas cabras brincan, corren, andan por todos lados. Inclusive cuando se paran a esos lados de la montaña, no tiene ningún problema en hacer eso. And that's why God says, Israel
it can go through all these difficulties because I am the power. En otras palabras, él estaba diciendo, Israel es parecido a eso, porque ellos pueden pasar por todos estos problemas y continuar avanzando, porque yo soy su fuente de poder, That is leading it. el cual las está guiando. And my brothers and sisters, that is why we can be very, very thankful to know what God has blessed. No Y por eso deberíamos de estar muy agradecidos, sabiendo que lo que Dios ha bendecido, man can reverse. ningún hombre puede revertir o quitar. It's the same thing with the children of God. Y la misma cosa pasa con los hijos de Dios. We are a blessed people not because of our own righteousness. Somos un pueblo bendecido, no por nuestras propias justicias, It's because we've come through Jesus Christ. sino más bien porque hemos venido a través de Jesucristo. And through that, no matter what comes our way, Y a través de eso, sin importar qué cosas vengan a nuestro camino, God will continue to guide us, bless us, and lead us. Dios va a continuar bendiciéndonos, guiándonos y ayudándonos. And the blessings will come through His word. Y esas bendiciones vendrán a través de su palabra. That's why the word of God says, where, brothers and sisters, your treasure is, there will your hearts be. Por eso es que la palabra de Dios dice, y donde esté su corazón, ahí estará también tu tesoro. Surely there is no enchantment against Jacob, neither is there any divination, all your magical spells Versículo 23, porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. will not do nothing. Against Israel, according to this time, it shall be said of Jacob and of Israel, what hath God wrought? Lo que dice como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios. Brothers, this wasn't for their day. Hermanos, esta escritura no era para su día. This was what God is going to do. All that He's done, we know. Esto es algo que Dios iba a hacer, aunque ya sabemos todo lo que Dios ha hecho hasta este momento. And my brothers and sisters, it's the world has stood and looked at what God has done. Muchas veces el mundo ha quedado atónico con lo que Dios ha hecho. But brothers and sisters, we know in front of us there is something that God's going to do. That's why I have to say, Pero ya muy pronto enfrente de nosotros vamos a ver lo que Dios va a hacer. we don't know how this Middle East situation in front of us with all Y se lo repito una vez más, no sabemos exactamente cómo se va a llevar a cabo o de qué manera se va a desarrollar todo esto allá en el Medio Oriente. United States armament there will go. No sabemos qué va a pasar con ese armamento de los Estados Unidos que está cerca de esas áreas. But whatever is left of that, you can be rest assured this is a nation that is destined Pero cualquiera que sea el resultado, hay una cosa de la cual sí estamos seguros, y es que esta nación ha sido destinada to show to the world a mostrarle al mundo what God can do. las cosas que Dios puede hacer. And my brothers and sisters, we see and we leave that Balaam picture there, but we see how the world looks at Ahora vamos a dejar esa fotografía de Balaam ahí y vamos a enfocarnos en lo que el mundo está viendo. Israel. It says, ¿De qué manera, perdón, ellos ven a Israel? because thou hast said, these two nations Ahora el hermano está leyendo de Ezequiel, capítulo 35 y versículo 10. these two countries shall be mine. Dice así la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, por cuanto dijiste, las dos naciones, en inglés dice los dos países, y las dos tierras serán mías, And will possess it, y tomaré posesión de ellas, whereas the Lord was there. estando allí Jehová. That's talking about brothers Samaria and Esto está hablando de Samaria Judah. y de Judea. We know that one nation was divided Sabemos que una nación fue dividida after Solomon died. después de que el rey Salomón murió. But brothers and sisters, the nations of the world said, no, we'll even take that land that they had.
Pero las naciones del mundo, mire lo que ellos están diciendo. Dice, las dos naciones y las dos tierras serán nuestras. Another translation says, Hay otra traducción de esta misma escritura que dice, you thought the nations of Judah and Israel belongs to you. tú pensabas que las naciones de Judá y de Jerusalén te pertenecían And that you could take over their territory. y que tú podías tomar posesión de ese territorio. But God says, but I am their God. Pero Dios dijo, pero yo soy su Dios. Before you ever try anything, recognize Antes de que usted intente hacer algo, siempre reconozca I am their God. y diga, yo soy su Dios, refiriéndose a Dios. Now, my brothers and sisters, that is a very powerful statement by God Ahora, esta es una declaración bastante grande hecha por Dios. that I've got their back covered. En otras palabras, Él está diciendo, yo los respaldo a ellos And you can do nothing, and no man can reverse it. y ningún hombre puede revertir esto. Now, brothers and sisters, as much as we know Trump is and has done so much for the nation of Israel, Ahora sabemos que el presidente Trump ha hecho muchas cosas a favor de la nación de Israel, but we know that he's just the president. He's got people behind him that have got policies. y sabemos que él solamente es el presidente. Hay personas debajo de él que tienen que seguir ciertas políticas And many times they will dictate policies. And one would have thought that Trump would have given the green light. y muchos de ellos simplemente están allí dictando ciertas políticas o pólizas. Ahora nosotros pensaríamos que Trump, al ser un hombre en tal posición, él daría la luz verde That you know what? Israel, in a fair war, won the West Bank back. y bueno, sabemos que Israel, en una guerra justa, ellos pudieron obtener esa parte de Cisjordania. And really, it belongs scripturally to them. Y si nos basamos en las escrituras, en realidad ese territorio le pertenece a Israel. And God in the word said, I'm their God. Y Dios en su palabra ha dicho, yo soy su Dios. But for some reason, he said no. That was a few months back. They cannot annex the West Bank. I mean, in other words, they cannot take it over. Pero hace un tiempo atrás ellos dijeron, oh no, nosotros no podemos anexar Cisjordania como parte de Israel, a la nación de Israel. My brothers and sisters, that statement would make anyone feel well. Y yo creo que esa declaración haría que cualquier persona se sintiera... Now look at America, it's there wanting to fight. Es como, mire a los Estados Unidos, ellos están ahí listos para pelear. But what is the real agenda? Pero en realidad, ¿cuál es la verdadera agenda? So brothers and sisters, whatever the agenda is, God is able to put in the hearts of men. Y cualesquiera que sea su agenda, Dios es capaz de poner en los corazones de las personas To fulfill his word. el cumplir su palabra. But I want to see, brothers and sisters, though Trump has said this, Y yo solamente quería ver o hacer énfasis en eso. Trump dijo que brothers and sisters, just before Netanyahu left a few weeks ago to the United States of America, bueno, parece que el hermano dijo, Trump dijo esas palabras, pues no sé exactamente a qué se estaba refiriendo, pero dice, justo antes de que Netanyahu viajara hacia América, they passed this in the government of Israel. ellos aprobaron esto en el régimen de Israel, en el concilio de Israel. The Israeli cabinet on Sunday approved a series of sweeping measures
for the West Bank. Dice allí, está leyendo un artículo, el hermano dice, el gabinete israelí el día domingo aprobó una serie de medidas que limpiarían el área de Cisjordania. Though Trump had said that, but they as a nation Aunque Trump fue uno de los que dijo esto también, pero aquí Israel como nación, approved some measures ellos aprobaron ciertas medidas concerning the West Bank. concernientes a Cisjordania. One measure would make it easier Una de esas medidas haría mucho más for fácil the government and the Jewish settlers para que el gobierno y esos judíos que se están asentando en esas áreas de Cisjordania, to purchase real estates there esta medida permitiría que esas personas compraran bienes raíces for the future en esa área para cuando se cumpliera o se llegara a un acuerdo, a un futuro acuerdo, perdón, para construir edificios, negocios en esa área. settlement. Now they're saying, if the world is not going to give it to us, En otras palabras, ellos están diciendo, si el mundo no nos permite tomar posesión de esta área, we will buy it. entonces está bien, no tenemos que tomarla, pero ¿por qué no la podemos comprar? ¿Por qué no la venden? Because in the West Bank there is the Palestinians there, Porque en esa área de Cisjordania es donde se encuentran todos esos palestinos. and you know, brothers, you give them money, they're going to buy, they're going to sell. Y usted sabe cómo son ellos. Si usted les ofrece dinero, muchos de ellos van a empezar a vender. So Israel is said, they passed the rules. This is the first time Entonces, ahí en Israel, por la primera vez, ellos han pasado esta ley de que si alguien quiere comprar tierra en Cisjordania, pues pueden ofrecer dinero y comprarla. since 1967 Esto no había ocurrido desde 1967 that this rule has been passed. y esta medida ya ha sido pasada. How to show you, brothers and sisters, Esto es solamente para mostrarle a usted how the citizens, the settlers, cómo es que los ciudadanos y al mismo tiempo esos que se asentaron en esas áreas, of, I would say, Israel, not all of the Israel, muchos de ellos eran parte de Israel. No estoy diciendo que todos ellos, los que tomaron posesión de esas tierras, they got the political and you got the others. porque también hay influencia política en eso y de otras partes. You know, brothers and sisters, Trump is wanting to build a resort in Gaza. Y usted sabe, Trump dijo que él quiere construir un lugar un lugar de lujo donde pueda ir la gente a descansar y disfrutar allí en el área de Gaza. Okay? He wants to give a small portion to Israel. Y de esa pequeña porción, de esa área, le quiere dar una pequeña porción a But the Israel. word of God has been very clear Pero la palabra de Dios es bastante clara, that Gaza belongs to the nation of Israel. que el área de Gaza le pertenece a la nación de Israel. For the flocks of Judah, for the house of Judah that you find in Zephaniah. Y por causa de la casa de Judá. Usted encuentra esto ahí en el libro de Sofonías, Brothers and sisters, chapter 2, en el capítulo 2. we realize, you know what these settlers are doing? Y nos dimos cuenta, ¿sabe usted qué están haciendo esas personas que tomaron posesión de esa área? Brothers, at night, brothers and sisters, you must know there's a lot of military out. Por las noches, estas personas, y quizás usted ya sepa al respecto de esto, There. They y han tenido que enviar a bastante personal militar ahí. taking that vine, their fig trees, little ones, Lo que estas personas han hecho es que han tomado sus pequeñas higueras o esas plantas que construyen un viñedo,
Brothers and sisters, all kind of olive trees. Han tomado plantas, árboles de olivo, And in the night, y por las they are noches moving right into that areas estas personas se están moviendo hacia esas áreas of the West Bank de ahí de Cisjordania and Gaza, y de Gaza, and they are digging and planting it y lo que ellos han estado haciendo por la noche es que están haciendo huecos y plantando esos árboles to demonstrate you can do what you want to do. para enviar un mensaje y decir, ustedes pueden ser lo que ustedes quieran. But biblically and sovereignly, Pero bíblicamente y soberanamente, this place belongs to us. esta tierra nos pertenece a nosotros. Now, why is this happening at this time? ¿Por qué tal cosa estaría ocurriendo en este tiempo? Brothers and sisters, they got enough land, they got territory, they can do Ellos tienen suficiente tierra, ellos tienen bastante territorio, farming, ellos pueden sembrar y recoger sus cosechas, but brothers and sisters, their spirit has not died pero ese espíritu dentro de ellos aún no ha muerto, because they know there's something propelling them to expand. porque ellos saben que hay algo que los está empujando para que se engrandezcan, tomen más tierra. Why must the American foreign minister state ¿Por qué haría tal declaración el ministerio el Ministerio Público que representa a América? if Israel has to take more land? Well, so be it. Él dijo, si Israel necesita tomar más tierra, pues adelante. Why is the citizenship, the settlers are saying, ¿Por qué los que están tomando posesión de esas tierras han dicho, we will carry it right in there? And you know, brothers and sisters, nosotros vamos a continuar con nuestra tarea? I think it was just the other day Y usted sabe, hermanos, yo creo que fue el otro día that citizens and settlers from Israel que diferentes ciudadanos y personas que han tomado posesión de ciertas áreas de la tierra y en Israel, they took the same things and they carried a cornerstone ellos tomaron consigo las mismas cosas, pero esta vez ellos llevaban una piedra angular and they went into southern Syria, y ellos fueron a la parte sur de Siria, where Julani is. And my brothers donde se encuentra Yulani, and sisters, they planted a cornerstone. y ellos plantaron ahí o establecieron esa piedra angular, Saying that area belongs to us. y ellos declararon y dijeron, esta área también nos pertenece. And you know, the scripture tells us that right there, brothers and sisters, when Joshua was going, Y la Biblia nos dice que allí mismo en ese lugar, o al menos cuando Josué estaba yendo, that God gave Bashan half of it que Dios le dio a Bashen la mitad, to the tribe of Manasseh. se los dio a la tribu de Manasés. Brothers and sisters, Joseph's sons. And Los hijos de my José, brothers and sisters, yeah, in this end time, y el día de hoy, en este último tiempo, there is the offsprings ellos son los descendientes that are saying, we are not happy of just making money, que están comenzando a decir, no solamente estamos contentos de estar haciendo dinero, we are going to go and plant it there. pero vamos a ir a esos lugares, a esas tierras donde no nos han permitido tomar y vamos a plantar ahí So that we know our future generation or this estas cosas para que sepan nuestras generaciones futuras generation, when the time is right, que cuando el tiempo llegue y sea el correcto, they're going to be able to move in there, because ellos van a poder vivir en esas áreas. I'll tell you, Joseph's offsprings are waiting for the day Porque yo no dudo que esos descendientes que ellos tienen están ansiosos esperando ese día.
brothers, to go in there. de poder ir a esos lugares donde no podían ir antes. And you know, South Lebanon and all of these articles came out this week. Y usted sabe, allá al sur del Líbano, y yo me encontré con todos estos artículos que fueron publicados recientemente. And my brothers and sisters, South Lebanon, they went in there and they did the same thing. Y algunos de ellos, de estos colonos o pobladores que se asentaron, que están tratando de asentarse en otras áreas cerca de Israel, ellos también fueron para allá e hicieron lo mismo. And my brothers and sisters, while the world has got its mind focused on what's going to happen, is the blow up there in Iran. Y mientras el mundo, hermanos, está enfocado en otras cosas, ellos están pensando cuándo va a explotar todo, cuándo va a haber una guerra con Irán. The citizens and the settlers are being stirred up by God. Los ciudadanos de Israel y esos colonizadores israelitas también están siendo empujados por Dios. Because remember, when that war, miraculous war takes place, Porque recuerde, cuando esa guerra milagrosa ocurra, what is going to happen? ¿qué es lo que va a pasar? Boundaries are going to extend, Las fronteras se van a extender, and there will have los límites se van a extender. to be a people who are not sitting in their home, Y para que eso ocurra, tiene que haber un grupo de personas que no solamente están sentadas en sus casas, they're going to say, we are the people, we're going to mark our territory. ellos son los que van a decir, nosotros somos ese pueblo y nosotros vamos a ir a marcar nuestro territorio, I read the scripture, and basados en las escrituras, ¿ve? they will dwell according to their former estates. Y la Biblia dice que ellos habitarán de acorde a su bendición anterior, That is how it was at the beginning. así como fue al principio. I got to go a little faster. Necesito ya ir un poco más rápido. And we see, brothers and sisters, Ahora el hermano está leyendo de Zacarías, capítulo 10. Zacarías 10. Sí, Zacarías 10, en el versículo 3. how the Old Testament has stated, my anger was kindled against the shepherds, and I punished the goats, for the Lord of hosts had visited his flock, the house of Judah, and had made them as his goodly horse in battle. We know Zacarías 10:3 dice así: contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes, pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. in 67, or Sabemos que esto se cumplió en el año 67, since 1948, o podemos también decir que desde el año 1948, how Judah has been that goodly horse that has steered militarily the nation of Israel. y cómo Judá ha sido ese caballo militar que ha estado dirigiendo la nación de Israel. Out of him came the corner. Ahora el versículo 4 dice: de él saldrá la piedra angular. That is, brothers and sisters, the beginning point. Ese es el punto de comienzo ahí, Since 1948, desde el año 1948. out of him came the nail, Dice: de él la clavija, means something that will hold things together, how that nation has en inglés dice el clavo, no clavija, el clavo, de él saldrá el clavo. Y el hermano dice: eso significa que él va a ser, eso va a ser lo que los mantendrá unidos y mantendrá toda la cosa junta. been held together for this number of years. Ellos han permanecido unidos ya por cierta cantidad de años. Out of him came the battle bow, the military might Dice: de él saldrá el arco de guerra, de él también todo apremiador. of Israel. Out of him, every oppressor, every ruler En inglés dice todo opresor. together, the rulers will be unified in their purpose. Dice, y todos esos gobernantes van a ser unidos con un solo propósito. In that day, saith the Lord, I will smite every horse with astonishment, and his rider with madness, and I will open mine eyes upon the house of Judah. El hermano ahora está leyendo de Zacarías capítulo 12,
versículo 4. Dice, en aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Judah, and I will smite every horse of the people with blindness, brothers. Whatever is going to take place there Hermanos, lo que sea que ocurra ahí, in the coming days, en estos días por venir, God will set the stage es Dios quien está preparando la escena for what God has got in His scriptures para lo que Dios ha dejado en su palabra concerning the era of the miraculous. concerniente a esta guerra milagrosa. And the governors of Judah shall say in their heart, Zacarías 12:5 dice, y los capitanes de Judá dirán en su corazón. brothers and sisters, all this while, the governors Hermanos, mientras esto ocurre, los gobernantes were saying things, but they were saying it in a parable form estaban diciendo cosas, pero lo estaban hablando a manera de parábola, or hidden form. una forma escondida. And now, suddenly, Mike Huckabee Y de repente, Mike Maccabee, not even like a Jew, él ni siquiera es un judío, is saying openly, él ha comenzado a decir abiertamente. and you got Smotrich that is opening the map, Él tenía a Smotrich ahí que le estaba ayudando a abrir ese mapa. and he's saying who the West Bank belongs to. Y él se paró ahí y dijo, él estaba diciendo a quién le pertenecía Cisjordania. And you got the citizens that are saying, not only this land, Y empezamos a ver cómo varios ciudadanos de Israel están empezando a decir, no solamente nuestra tierra aquí en Israel, across the Jordan as well. pero también tenemos tierra allá después de cruzar el Jordán. Now, my brothers and sisters, this is what the Word of God says. Y esto es lo que dice la palabra de Dios. When the governors and even the citizenry starts to say Cuando usted tiene a los gobernantes e inclusive a los ciudadanos diciendo that the West Bank and the most important que Cisjordania point, Jerusalem, y que el punto más importante, Jerusalén, must be inhabited by Jews, debe de ser habitado por judíos, 2/3 of East Jerusalem 2/3 de Cisjordania, have got almost 2/3 2/3 del este de Israel, Arabs. That equation cannot remain. a ver, creo que no entendí bien eso, voy a regresar un poquito. Brothers and sisters, East Jerusalem have got almost 2/3 Arabs. Must be inhabited by Jews. 2/3 of East Jerusalem have got almost 2/3 Arabs. Ok, sí, dijo el hermano, 2/3 de la parte este de Jerusalén en estos momentos están siendo habitados por árabes. That equation cannot remain. Y el hermano dice, esa ecuación no puede permanecer así. Brothers and sisters, East Jerusalem will be dominated by the Jewish people. El este de Jerusalén necesita ser completamente habitado o dominado por Israel, por los judíos. West Jerusalem has got beautiful buildings of a lot of Jewish people. Sabemos que el oeste de Jerusalén sí está habitado por judíos y tienen unos edificios muy bonitos ahí. Only then will God be on the side of Israel. In other words, Pero solo cuando eso ocurra, entonces Dios estará del lado de Israel. chronologically, the time has got to tick to the point En otras palabras, cronológicamente el tiempo tiene que avanzar y cuando lleguemos a ese punto that all the scriptures have to be lined up. donde todas las escrituras estén alineadas, The governors, the settlers, entonces esos gobernantes, esos ocupadores o colonizadores, brothers and sisters, and God is going to change the hearts y Dios es el que va a escudriñar los corazones of the people there. de las personas que se encuentren ahí. Now, my brothers,
to quickly connect what has happened in the Middle East over these areas of time. Y hermanos, simplemente para conectar rápidamente todo lo que ha pasado allá en el Medio Oriente en estos tiempos, The bride of Jesus Christ cannot afford to go to sleep at this hour. sabemos que la novia de Jesucristo no puede darse el lujo de echarse a dormir en estos momentos, Thinking, well, you know what? Brother Jackson has come and he's gone. pensando, bueno, el hermano Jackson vino y ya se fue. And God has, somewhat just closed the doors Y Dios de alguna manera ya ha cerrado las puertas. to any further light to the Él ya no ha dado más luz. bride of Jesus Christ. Y ya no va a dar más luz a la novia de Jesucristo. Brothers, when God Hermanos, said, I will restore to the nation of Israel, He created a condition. en orden para que todo esto sea restaurado a la nación de Israel, Dios ha creado una condición. And the United Nations gave a portion of ground Y sabemos que las Naciones Unidas dio cedió una porción de tierra to Israel. a Israel. After World War II, 46, 47, 1946, 1947, around that time, Después de la Segunda Guerra Mundial, allá cerca del año 46 o 47, God dealt with the heart of a man. Dios lidió con el corazón de un hombre, William Marion Branham. William Marion Branham. He was to fulfill the B part Él era el que iba a cumplir esa parte, of Malachi 4 esa segunda parte de Malaquías 4 and verses 5 y versículos 5 and 6. y Brothers and 6, sisters, God will send that spirit of Elijah donde Dios dijo que Él enviaría a ese espíritu de Elías to turn the hearts of the children para hacer volver el corazón de los hijos back to the pages of the Word of God. de regreso a las páginas de la palabra de Dios. What for? ¿Por qué motivo? Because the nation of Israel is taking more territorial land. Bueno, porque la nación de Israel estará tomando más territorio. The bride will have to be brought back to the foundation Y de la misma manera la novia tendrá que ser llevada de regreso a ese fundamento of the land, the spiritual land de esa tierra espiritual of the Word of God. de la palabra de Dios. And she will have to take the land. Y ella tendrá que tomar posesión de la tierra. If those citizens and the governors Si esos ciudadanos y esos gobernantes are enthusiastic of going and taking a cornerstone están llenos de entusiasmo y han ido a esos lugares llevando consigo unas piedras angulares, into land that the world is saying is not theirs, a tierras que el mundo dice que no les pertenecen a ellos, and planting olives and fig trees. y están ahí plantando árboles de olivo y higueras. What is the bride to be? Entonces, ¿qué cree usted que necesita hacer la They novia? have to turn the pages of the Word. Ellos también necesitan avanzar en las páginas de la Biblia. They have to look at scriptures Ellas necesitan escudriñar las escrituras. that God has got for your time and your day and your hour. Palabra que Dios ha traído para su tiempo, para su día, para su hora. And you have to understand, Y usted necesita entender we have got a small segment because God is going to be expressed as what God has wrought. que nosotros solo habíamos recibido una pequeña porción, porque Dios necesitaba aún venir a expresar todo lo que Él tenía escondido y lo que quería hacernos saber. Remember, the bride of Christ Recuerde usted, la novia de Jesucristo, has not been put on display as yet. ella aún no ha sido expuesta para que, o no expuesta, sino puesta a la vista de todos para que todos la vean. Aún no ha sido así. We are not waiting for accolades or badges or somebody to come and give us a bunch of flowers. No estamos esperando que alguien venga y nos traiga un ramo de flores o que nos llene de regalos o cosas así. We are waiting to see the finished picture. Nosotros estamos esperando a que esa fotografía final sea terminada, That is in God's precious word. la cual se encuentra en la palabra preciosa de Dios. God sent a mighty man
Y Dios envió a un hombre poderoso. Not that he was mighty in himself, Yo no estoy diciendo que él era poderoso en su propia fuerza, but an anointing rest upon him. pero sí sabemos que una unción descansaba sobre I él. don't have the time this morning to run away, but Y no tengo ya mucho tiempo esta mañana, pero he was to call us back. este hombre, y el hermano apunta al hermano Branham, dice, él fue quien nos trajo de regreso, quien nos mandó llamar. He was the shout that Paul spoke about to Él fue ese clamor del cual habló Pablo, awaken the bride of Christ que vino para despertar a la novia de Cristo, for this hour of time. para esta hora, para este tiempo. Why? It was to bring us to the fulfillment of scripture that Paul talked about. ¿Y por qué? Bueno, eso nos trajo a un cumplimiento de la escritura de la cual habló Pablo. In 1 Thessalonians chapter 4, Allí en 1 Tesalonicenses capítulo 4 that the Lord himself shall descend with a shout. dice, y el Señor mismo descenderá con voz de mando. The Lord did not come with a shining bright light. El Señor no descendió con una luz muy brillante. The world will say, well, you know, that's how Jesus is going to come. El mundo siempre ha dicho, bueno, Jesús tiene que venir de esa manera. He came with a revelatory shout No, Él vino con un clamor de revelación to awaken a people. para despertar a un pueblo. And brothers and sisters, that awakening was to bring her to a carcass. Y ese despertar iba a llevar a la novia a un cuerpo muerto, Of the word of God, the el cuerpo de la palabra de Dios, fresh, un cuerpo fresco, living word. esa palabra viva, fresca. Firstly, brothers, God has pointed us back to the apostolic word. He showed us what happened. Primero que nada, Dios nos trajo de regreso a esa palabra apostólica. Él vino y nos mostró y nos enseñó qué realmente pasó ahí atrás. In the Garden of Eden, ¿Qué ocurrió allá en el jardín del Edén? Eve did not eat an apple. Sabemos que Eva no se comió una manzana. Showed us, brothers and sisters, how the early church was to be baptized and is to be baptized. Eso, Él vino y nos mostró de qué manera la iglesia debería de ser bautizada. In the name of the Lord Jesus Christ. Y eso es en el nombre del Señor Jesucristo. Showed us that we served a God of foreknowledge and predestination. Él nos mostró que servimos a un Dios de predestinación, preconocimiento. And brothers, many other truths. What the Holy Ghost is, and Y muchas otras verdades de las que Él habló. Nos dijo quién es el Espíritu Santo things like that. y cosas así. That Matthew chapter 24, 28. Ahora allí en Mateo 24:28, Brothers and sisters, wheresoever the carcass is, there will the eagles be gathered. donde quiera que se encuentre ese cuerpo muerto, ahí se reunirán las águilas. And my brothers and sisters, we've been pointed out in this hour of time. Y en este tiempo, hermanos, se nos ha apuntado In Luke chapter 12, hacia Lucas 12, where it says, donde dice, let your lights be burning. permitan que sus lámparas estén ardiendo. The word burning Esa palabra arder is a continuous word. es una palabra que continúa. He didn't say just light the candle. Él no solamente dijo enciendan la veladora y ya. Let your lights be burning. No, dice que vuestras lámparas permanezcan ardiendo. Brothers, meaning that there Eso significa, hermanos, has to be oil, que para que esa lámpara continúe ardiendo necesita aceite. and that oil symbolizes truth. Y sabemos que el aceite, simboliza la verdad, That is to be fresh and kept alive. es la cual tiene que permanecer fresca y viva. And that is why, after Brother Branham went away, Por eso es que después de que el hermano Branham fue quitado de la escena, people folded up. muchas personas se doblaron. After Brother Jackson went away, Después de que el hermano Jackson fue quitado de la escena, others put a stop. muchos pararon. But brothers and sisters, 20 years has passed. Hermanos, 20 años ya han pasado And God has opened other scriptures we see, y Dios ha mostrado otras escrituras and we have others that we can relate to.
But the Word of God says, let your lights be burning. Pero regresando a esto, la palabra de Dios dice, dejen que sus lámparas ardan. And my brothers and sisters, the servants of this hour, Y hermanos, los siervos de esta hora they have to be, brothers and sisters, servants that are waiting obediently for the master to return. son siervos que necesitan estar esperando obedientemente a que su maestro regrese From the wedding de las bodas, wedding preparation, de la preparación de las bodas, to give us information para darnos información of how things are in heaven de cómo las cosas son allá en el cielo and things are down here on earth. y de cosas también de aquí de la tierra. And my brothers and sisters, God has said in His Word, Ahora, Dios dijo en su palabra, hermanos, if the householder had known in what watch that thief would come, si el padre de familia supiera en qué vigilia el ladrón vendría, he would have stayed awake. él permanecería despierto, se prepararía. Brothers and sisters, time-wise, we're not living in Brother Branham's time slot. Hermanos, basados en el tiempo, no estamos viviendo en esos tiempos, en esos días del hermano Branham. God took him away. Dios se lo llevó. Time-wise, neither in Brother Jackson's time slot. Tampoco estamos viviendo en el tiempo del hermano Jackson. But the truths that they brought are all relevant for today. Pero todas esas verdades que ellos trajeron son relevantes para nuestro día. But in order for it to be kept fresh, Pero para que esta palabra pueda permanecer fresca, you have to continue usted necesita continuar. adding to it Necesita continuar agregándole a ella. what God reveals for your time and hour. ¿Ves? Las cosas que Dios mira o cuenta como su tiempo o mi tiempo. And therefore, we have to see how, brothers and sisters, events are transpiring on this earth. Tenemos que ser capaces de ver estos eventos que están ocurriendo en la tierra. Really, time has run out. I don't even know if I have time Yo creo que el tiempo ya se me acabó, ni siquiera sé si tengo suficiente tiempo to read this dream. para leerles este sueño. Brother Branham, Brother Jackson had. Este sueño lo tuvo el hermano Jackson. But I will just read it and then bring a conclusion to this message. Yo creo que solamente lo voy a terminar de leer y ya con eso termino este servicio. He said, on the eve of the 16th of December, Él dijo, la noche del 16 de diciembre, o septiembre, perdón, 16 de septiembre 1998, de 1998, we were planning to get together and watch estábamos planeando reunirnos y mirar the Grand Canyon video, ese video del Gran Cañón, which would have been the next night after I had dreamed the dream I'm going to tell. y esto ocurrió la noche después de que tuve ese sueño que estoy a punto de decirles. In the dream, when it started, En el sueño, cuando comenzó, and I say that with all respect to y digo esto con todo respeto para todos, as I saw myself and my wife leave our house to yo me vi a mí mismo y a mi esposa saliendo de la casa. go across to Arlene's house. Estábamos yendo a la casa de Allen. I saw the other family members come and go into the house. Yo miraba cómo diferentes miembros de la familia salían y entraban de la casa. As I was walking in the front door, Cuando yo empecé a caminar hacia la puerta de enfrente, different ones were taking their seat. había diferentes personas que empezaban a sentarse. Then I just happened to look through the west window and Y yo solamente miré hacia la ventana del oeste. I could see a scene developing outside. Y yo podía ver que algo estaba ocurriendo allá afuera. I said, get away from the window. Y yo les decía, aléjense de la ventana. Something is going out there.
Hay algo que está pasando allá afuera. Something attracted me to go Algo me atrajo to the window and hacia la get a ventana better look. para poder ver eso pues de una mejor manera. When I walked over to the window, Y cuando yo caminé hacia la ventana, there stood an angel ahí estaba parado un ángel. looking right at me, Me estaba mirando directamente, right in my eyes. directamente a los ojos. I knew when I looked at him Y cuando yo lo miré a él, yo supe that he was Michael. que él era el ángel, el arcángel Miguel. He did not have wings. Él no tenía alas. He was dressed like a military officer Él estaba vestido como un oficial militar, 2,000 years ago in solid brass. como ellos se vestían 2000 años atrás, no es cobre, es en bronce sólido. My brothers and sisters, you can Google this and you can get the furtherance of the dream. Hermanos, usted puede ir allá a Google y buscar este sueño. Usted lo puede leer más de lo que yo leí aquí. But I relate that to let you know Yo solamente leí eso para hacerle saber a usted that there's things happening in the supernatural realm. que hay cosas que están ocurriendo en el mundo espiritual. There are angels at play. Hay ángeles que están obrando ahí, And my brothers and sisters, at this hour of time, interviniendo. Y hermanos, en este momento, we have to be prayed up. después de que hagamos una oración, We got to draw close to the Lord. me gustaría que nos acercáramos más al Señor. And in that dream, he didn't only see Michael, Ahora, en este sueño que el hermano tuvo, él no solamente vio al arcángel Miguel, he saw moving on a cloud two men. él dice que también vio en una nube a dos hombres, Jewish men. hombres judíos. And they were dressed as prophets. Ellos estaban vestidos como profetas. And my brothers, in his mind, he knew that was Moses and Elijah. Y en su mente el hermano sabía que esos hombres eran Moisés y Elías. We're not the literal Moses and Elijah, Sabemos que no son literalmente Moisés y Elías, but we know that they will have the anointing of Moses and Elijah. pero sabemos que ellos tendrán la unción de Moisés y de Elías. It goes to let us know Eso nos hace saber a nosotros that in front of us que ya muy pronto there is to be an era of the miraculous, va a venir una guerra milagrosa. and following that, Y después de eso, it's to prepare the Jewish nation eso viene para preparar a la nación judía for the 70th week of Daniel. para esa 70 semana de Daniel. Before that 70th week opens up, Antes de que comience esa 70 semana, brothers, these wars have to take place, estas guerras tienen que cumplirse. and people have to be prepared. Las personas necesitan estar preparadas. That is why there is an element of this Jewish nation. Por eso es que existe un elemento dentro de esta nación judía. They are so enthusiastic. Ellos están tan entusiasmados. When I read those 3 articles or 4, Cuando yo leí esos 3 o 4 artículos, I said, Lord, yo dije, Señor, if these people si estas personas, are so stirred up, if they are so enthusiastic, si están tan entusiasmados, the bride of Jesus Christ that have been given so much of information, entonces la novia del Señor Jesucristo, a la cual se le ha dado tanta información, where should their hearts be at this hour of time? ¿en dónde deberían estar sus corazones en este momento? They should be looking at what God is doing for us. Ellos deberían de estar buscando lo que Dios está haciendo por nosotros el día de hoy. So I have to say, brothers and sisters, Y solamente les puedo decir, hermanos, we are moving closer to that hour. estamos acercándonos cada vez más a esa hora, As we see in the chart, así como podemos ver en esta gráfica. and its purpose is, Y el propósito es, on one side, is preparing the nation of Israel. On the other side, por un lado, se trata de preparar la nación de Israel y por el otro,
is preparing the bride of Christ. Él está preparando a la novia de Jesucristo. And as God is going to extend the boundaries of the nation of Israel, Y también Dios va a expandir las fronteras de la nación de Israel. He is going to open the horizon Él es quien va a abrir el horizonte for the bride of Christ. para la novia de Cristo. And scriptures that may have been lying here and there Y las escrituras que hayan estado por aquí o por allá are going to connect together se van a conectar to formulate a picture. y van a formar una fotografía. Because remember, brothers, the best is yet to come. Porque recuerden, hermanos, lo mejor aún está por venir. And my brothers and sisters, God keeps the last bit of wine Y Dios siempre deja ese poco de vino for the bride of Jesus Christ. para la novia del Señor Jesucristo. And if God is going to have such a miraculous display, Y si Dios va a tener va a mostrar tal milagro in the Middle East, allá en el Medio Oriente, I know it's taken a long time. I know sometimes it yo sé que ha tomado mucho tiempo. seems like, well, it's coming up there now, and Y yo sé que hemos visto como que en varias ocasiones pensamos que ya eso se iba a cumplir. it seems it doesn't go. Y luego las cosas cambian y pareciera como que ya no más va a haber una guerra milagrosa. Any further. But I have to believe, brothers and sisters, Pero yo sigo creyendo, hermanos, God has at all of this and at that appointed time, que Dios tiene todo preparado a su debido tiempo. we're going to see how this picture develops. Y vamos a ver cómo esta fotografía se cumple. Let's pray for Trump, Yo quiero que oremos por Trump, President Trump, el presidente Trump, Netanyahu, por Netanyahu and the bride of Jesus Christ universally, y también por la novia del Señor Jesucristo universalmente. because it's not an easy political situation. Porque esta situación política no es nada fácil. But we know God has got the answer for every question. Pero sí sabemos que Dios tiene la respuesta para cada pregunta. We now commit all of that in the hands of God. Let's bow Y ahora vamos a poner todo esto en las manos de Dios. up for a word of prayer. Vamos a inclinar nuestro rostro para hacer una oración. Heavenly Father, Padre Celestial, I want to thank you, dear Lord, quiero darte gracias, Señor, for your grace por tu gracia and your mercy, y tu misericordia, that you have forewarned the children of God living at this last hour of time que tú le has avisado con tiempo, Señor, a todos tus hijos que están viviendo en esta hora en el tiempo, of events that are in front of us. de esos eventos que están por cumplirse. I pray for every individual, Yo oro, Señor, por cada individuo, Lord, men and women hombres y mujeres, that have had a desire for truth. que tienen un deseo por la verdad. Lord, have them to recognize Señor, ayúdalos que puedan reconocer that you will never leave them que tú nunca los abandonarás, nor fail them. que nunca les fallarás. I pray, Lord, whatever their problems are, Y yo oro, Señor, cualquiera que sean sus problemas que ellos tengan, be it sicknesses, crises, ya sea enfermedades o algún tipo de crisis problems, Lord, o problemas, Señor. I pray, Lord, that you'll give them the added strength Yo oro, Señor, para que tú les des la fortaleza que ellos necesitan. and minister to them Te pido que les ministres in this hour of time. en este tiempo. Bless your people now. Bendice a tu pueblo ahora. In the name of Jesus Christ, I pray. Oro en el nombre del Señor Jesucristo. Amen and amen. Amén y amén. The Lord bless you this morning. Que el Señor los bendiga esta mañana.